frecuencia cardíaca, el tema que nos ocupa hoy. ¿Cuántas veces has prestado atención al numerito que sale en tu reloj y que indica el número de veces que late tu corazón en cada minuto? Sea como sea, si has llegado hasta aquí, seguro que has oído hablar de las famosas zonas de frecuencia cardíaca. Pues mi objetivo en este vídeo es que entiendas cómo funcionan, que aprendas a calcularlas y entiendas cuál es la mejor manera de aplicar estos conocimientos a tu entrenamiento para que lo hagas de forma inteligente, eficiente y evites lesionarte. Vamos allá, y ojo que al final del vídeo te daré las claves para que sepas si estás entrenando en la zona correcta. Vale, Joan, pero ¿qué son en realidad las zonas de frecuencia cardíaca? Ok, de entrada quiero que sepas una cosa que siempre comento a todos mis atletas. Cada persona es un mundo. Y por eso existe el principio de la individualización. ¿Y por qué digo esto? Pues porque de entrada, si tú me dices que corres 1 hora a 150 pulsaciones por minuto, a mí eso no me está diciendo nada sobre la intensidad de tu entrenamiento. Habrá personas para las que correr a 150 pulsaciones por minuto durante 1 hora les representará un esfuerzo muy bajito, pero para otras correr a esa intensidad será un entreno duro de la hostia. El corazón de cada persona es súper diferente. De hecho, tu frecuencia cardíaca variará mucho en función de la edad, de tu peso, de la temperatura que haga a nivel exterior, la climatología, la altitud a la que te encuentres, pero de eso ya hablaremos más adelante. De hecho, aprovecho para decirte que si te interesa algún tema en concreto a nivel de entrenamiento, fisiología, nutrición, me lo dejes en comentarios para que yo pueda hacer un vídeo al respecto más adelante. Entonces, vamos a hablar de lo que nos ocupa. Zonas de frecuencia cardíaca. ¿Qué son? Pues fácil, como resumen rápido, podemos definirlas como rangos que nos indicarán la intensidad del ejercicio que estamos llevando a cabo. No sé si alguna vez has visto la abreviatura LPM, ppm, bpm. Al final eso significa latidos por minuto, pulsaciones por minuto o beats per minute in English, ¿ok? Entonces, existen varias clasificaciones en función de dónde consultes. En este vídeo te voy a explicar la forma más estandarizada y la que nos encontramos normalmente de forma predeterminada en los relojes GPS que usamos la mayoría. Esta clasificación se divide en 5 niveles, en 5 zonas de frecuencia cardíaca. Desde la primera, la menos intensa, hasta la zona 5, que será la zona de máxima intensidad. Y ojo, porque aquí es donde viene la magia del entrenamiento. Hay que saber exactamente cuándo, cuánto y cómo entrenamos en cada una de estas zonas de frecuencia cardíaca, ya que cada una nos interesa. Pero es cierto que hay que saber cuál es la dosis adecuada que debemos darle a nuestro organismo de trabajo en cada una de estas zonas. Yo siempre digo que trabajar con las zonas de entrenamiento para mejorar nuestro rendimiento es como seguir una receta de cocina. Hay que saber qué cantidad hay que poner de cada ingrediente y al mismo tiempo hay que conocer el orden en que hay que cocinarlos. Pero bueno, no me enrollo más y paso a explicarte por qué hay que entrenar todas las zonas y qué es lo que más nos interesa de cada una. Ok, y empezamos por la zona de intensidad más suave, la zona 1. Esta se encuentra siempre por debajo del 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Esta zona realmente la tocaremos poco. No es una zona que sea muy productiva de mejoras en nuestro rendimiento, pero sí que nos interesa. Y dirás, ¿por qué? ¿En qué momentos nos interesa? Pues principalmente en días de recuperación. Esto puede ser tranquilamente un rodaje suave post competición o una vuelta a la calma después de un entrenamiento de series, por ejemplo. Aquí, si nos basamos en la percepción del esfuerzo, tiene que estar sobre el 1 o el 2 en la escala del 1 al 10. Al final tiene que ser algo muy sencillo que simplemente propicie esa recuperación activa que también seguramente hayas oído hablar alguna vez. Y vamos incrementando ya poquito a poco la intensidad. Si pasamos ya a la zona 2,
Aquí ya nos encontramos entre un 70 y un 80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, la famosa zona 2. Últimamente está muy de moda y tengo que decir que en este caso me parece algo bastante interesante. Realmente hay evidencia al respecto y creo que es una zona que tenemos que trabajar absolutamente toda la población. Ya no solo si eres runner, sino que a nivel de salud esta zona nos interesa y mucho. Una de las cosas que no me gusta es que se vende como la zona quemagrasas, ¿no? Es mágica y si tú trabajas únicamente en zona 2 vas a quemar grasas. Eso no es del todo así. No me voy a poner muy científico, pero sí que es cierto que a estas intensidades nuestro organismo obtiene la fuente de energía principalmente de las grasas. Como atletas de resistencia es una zona que nos interesa mucho trabajar, ya que las grasas son la fuente de energía más eficiente que tenemos en nuestro organismo. Por lo tanto, será interesante que las vías energéticas de nuestro organismo estén bastante entrenadas y puedan trabajar perfecto a estas intensidades, ya que al final, en un esfuerzo de larga duración, lo que queremos es ser lo más eficientes posibles. De hecho, si nos mantenemos a estas intensidades, tendríamos que ser capaces de hacer ejercicio casi hasta el infinito. O sea que aquí tu sensación de esfuerzo percibido debería estar entre un 2 y un 3 sobre 10. Y es una zona en la que nos interesa mucho trabajar a la mayoría de corredores, ya que es donde construiremos la famosa base aeróbica. Y por lo tanto, seremos capaces de correr durante más tiempo. Esta zona es a la que nos interesa entrenar los rodajes largos. Rodajes largos que tienen que ser a esta intensidad tan suave y en los cuales deberías poder mantener una conversación mientras estás entrenando. Si estás entrenando en zona 2, deberías poder hablar continuamente durante todo el entreno sin que se acelerase tu respiración. Si no, es que no estás entrenando en zona 2. Y subimos de zona a la zona 3. Aquí ya sí que nos encontramos en un 80-87% de tu frecuencia cardíaca máxima. La intensidad ya empieza a aumentar y tu sensación de esfuerzo tiene que estar entre un 5 y un 6 sobre 10. Podrás correr perfectamente, pero conforme incremente la intensidad, cada vez te vas a ir sintiendo un poco más incómodo. Dentro de la zona 3 es donde nos encontraremos con la aparición del famoso umbral anaeróbico. Aquí ya tus vías de obtención de energía, lo que comentábamos antes de las grasas, ya empiezan a cambiar y empezarás a consumir el conocido glucógeno, esa energía que te aportan los hidratos de carbono y que se almacena tanto en el hígado como en tu musculatura. Por lo tanto, con el tiempo, si sigues a esta intensidad de zona 3, te empezarás a fatigar. Y ya empezará a ser interesante que repongas energía mediante ayudas ergogénicas, lo que vienen a ser geles, barritas o incluso alguna comida más real como un dátil, un plátano, algún aporte de hidratos de carbono, primordialmente de absorción rápida, para que puedan pasar a tu sangre, de tu sangre a tu musculatura y se puedan reponer para que los continúes usando. Con esta zona lo que estaremos trabajando principalmente es tu eficiencia cardiovascular y se producirán mejoras en tu capacidad de correr durante más tiempo a una mayor intensidad. Y ahora sí que nos ponemos ya serios pasando a la zona 4. Aquí nos moveremos entre unos rangos del 88 al 93% de tu frecuencia cardíaca máxima. Una sensación de esfuerzo percibido de un 7 u 8 sobre 10. Ya no es ninguna tontería. En la zona 4 estamos por arriba del umbral anaeróbico y por lo tanto, obviamente, aquí sí que estaremos obteniendo la energía del glucógeno a tope. En zona 3 quizá ya era interesante. Aquí, si pretendes hacer un entrenamiento tocando zona 4, te recomiendo que lleves siempre contigo geles o barritas para ir reponiendo energías. Si no, no serás capaz de aguantar mucho rato a esta intensidad. Piensa que aquí la percepción de tu esfuerzo debe estar sobre un 7 u 8 sobre 10 y mantener una conversación será casi imposible. Estaremos hablando de una intensidad similar a la de competición y estará cercana a la de tu
VO2 max, que ya hablaremos otro día de lo que es. A nivel de entrenamiento, trabajando en zona 4, lo que estaremos mejorando es esa capacidad de soportar esfuerzos similares a los de competición. Y por lo tanto, ¿verdad que no compites cada día? Pues un entrenamiento que toquemos zona 4 no lo podremos hacer más de 1 o 2 veces a la semana. Desde mi punto de vista, estas intensidades me encantan y hay que tocarlas. Nos hacen mejorar mucho, pero hay que ir con cuidado. Si eres un atleta popular, como la mayoría de gente a la que yo entreno, no tendrá sentido trabajarla más de 1 o 2 veces por semana. Un entrenamiento a esta intensidad exige mucho y por lo tanto también necesita de esa recuperación para que tu organismo genere las adaptaciones que tú le estás demandando. Recuerda esta frase: el entrenamiento destruye y el descanso construye. Muy bien, y ya llegamos a la zona 5. Desde el 94% de tu frecuencia cardíaca máxima para arriba, hasta el infinito, hasta la extenuación. Una intensidad en la que obviamente no podrás aguantar más de 5 minutos. Piensa que aquí tu percepción del esfuerzo tiene que estar entre el 9 y el 10 sobre 10, es decir, máxima. Punto. Y realmente es una intensidad que para los deportistas de resistencia no es que nos importe exageradamente. De hecho, si no estás fuerte, tienes una buena técnica y descansas bien, a veces es mayor el riesgo que el posible beneficio entrenando a estas intensidades. Estamos hablando de unos niveles de esfuerzo que en carrera rara vez los vas a tocar. Te diría incluso que a lo mejor no llegas ni a tocarlos en el sprint final justo cuando estás entrando a meta. Así que valóralo tú mismo si realmente vale la pena. Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que suelo hacer yo a nivel de entrenamiento tanto conmigo como con mis atletas? Pues es sencillo, la mayoría de mis rodajes suaves son en zona 2. Seguramente al principio esté en zona 1, pero más adelante me establezco y me quedo en zona 2. A nivel de calidad, buscando la velocidad, incrementar los ritmos, ganar eficiencia, toco la zona 4 1 o 2 veces a la semana. Y muy puntualmente, cuando estoy cercano a la competición, a cuentagotas, toco algún entrenamiento en zona 5. Pero ya te digo, muy puntualmente. Y la zona 3, pues realmente no es una zona que trabaje demasiado. Sí que obviamente pasamos por esa zona cuando cruzamos de la zona 2 a la zona 4, pero no es una intensidad a la que me focalice. Y lo mismo te digo con la zona 1. Puntualmente la toco cuando tengo que recuperar de algún entrenamiento o de alguna carrera o competición que haya sido muy intensa y quiero relajar, quiero recuperar, quiero volver a la calma o propiciar esa recuperación que será más fácil si hago un ejercicio suave donde promuevo que fluya la sangre por mi musculatura, que todo se regenere, que se oxigene y que vuelva a su estado natural, normal, de tranquilidad lo antes posible. Vale, Joan, ¿y cómo calculo mis zonas de frecuencia cardíaca? Pues vaya, existen un montón de tests. Aquí principalmente lo que te interesa es encontrar el valor de tu frecuencia cardíaca máxima. A partir de allí, una vez tengas ese numerito con los porcentajes que te he ido comentando en cada zona, haces las matemáticas y tendrás tus rangos individualizados de frecuencia cardíaca en cada zona. ¿Y cómo encuentras tu frecuencia cardíaca máxima? Pues puedes buscar desde una competición donde tú sepas que lo has dado todo en algún punto concreto y allí seguramente coincida con tu frecuencia cardíaca máxima o al menos estará muy cerca. También puedes hacer algún test, tipo el de los 2 kilómetros a tope, test en subida, test en una cinta, donde vayas incrementando la intensidad o la velocidad 1 kilómetro por hora cada minuto, por ejemplo. O lo que yo te recomiendo, que si has llegado a este punto del vídeo, quizás es porque ya estás bastante interesado o interesada, es que te hagas una prueba de esfuerzo en un entorno controlado, en un laboratorio, con un profesional al lado. Además, si te la haces con medición de gases, tendrás también muy claros los umbrales ventilatorios. Ya hablaremos más a fondo sobre este tema,
pero en realidad puede ser algo que te interese y mucho. Además, a nivel de salud siempre está bien saber que tu corazón te funciona perfectamente, ¿no? Y lo dicho, una vez tengas tu frecuencia cardíaca máxima, simplemente tienes que hacer matemáticas y calcular esos porcentajes que hemos comentado para sacar tus zonas. Ojo, nada de seguir la mítica fórmula del señor Karbonen, que me parece que es del año 1952, está muy extendida y aún a día de hoy se sigue usando, que es el mítico 220 menos tu edad. Se suponía, según el señor Karbonen, que me disculpe, pero en su día dijo que al 220, si le restabas tu edad, obtendrías tu valor de frecuencia cardíaca máxima. Es decir, 220 menos 28 años que tengo yo, tengo que suponer que mi frecuencia cardíaca máxima es de 192 pulsaciones por minuto. En mi caso, por ejemplo, no es correcto. En fin, creo que hoy ya ha habido suficiente chapa de teoría, ¿no? Nada. Que sepas que si aplicas estos conceptos que te he explicado de la forma correcta, aumentará un montón la eficiencia de tus entrenamientos y de forma más rápida vas a mejorar. Además de que estarás garantizando el hecho de evitar lesiones por sobreentrenamiento. Uno de los errores más comunes que me encuentro con la gente que empieza a entrenar conmigo es que estamos muy acostumbrados a entrenar siempre a unas intensidades superiores a las que realmente nos hacen falta. Eso, a la larga, produce un estancamiento y incrementa muchísimo el riesgo de lesión. Que sepas también que podemos trabajar juntos. Te dejo en la descripción un enlace a mis redes sociales para que me contactes y analicemos juntos tu caso. Por otro lado, también te dejo abajo en la descripción links de descuento en material y en nutrición deportiva. Tú vas a tener un descuento en material y en nutrición y a mí me vas a ayudar muchísimo a seguir haciendo estos vídeos y seguir divulgando esto que tanto me gusta. Si tienes dudas sobre otros aspectos relacionados con el entrenamiento, con la nutrición, con material deportivo, no dudes en escribírmelos en los comentarios y así yo tengo ideas y propuestas para nuevos vídeos. Sigo aprendiendo cada día con cada vídeo que hago. No me tengáis en cuenta los errores que hago, que sé que son muchos, pero sé que es parte del proceso y que cada día iré haciéndolo mejor. Así que nada, no olvides suscribirte, darle a like, comentar, lo que se suele decir siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verme. ¡Vamos!